Bienvenido, estás escuchando Palabra y Presencia con Jorge Sanabria. Puedes escucharnos en Apple Podcast, Spotify, Pandora o en tu plataforma preferida. También nos encuentras en YouTube, Palabra y Presencia Podcast y en la página web palabrapresencia.com. Encontrarás nuevas enseñanzas cada miércoles y viernes. Sin más dilataciones, entremos a la enseñanza del día de hoy. Bien, amado, oficialmente vamos a empezar. ¿Quién quiere orar? Tú, para que entres en inspiración. Pues dale Jairo a orar para que, ya que se ofreció. ¿Listos? Bueno, pues gracias, Señor, en esta tarde. Aquí estamos reunidos para poder seguir aprendiendo de tu palabra. Te pedimos, Señor, que guíes a nuestro hermano Jorge, que le des entendimiento, palabra y que nos comparta lo mejor que Él tiene para nosotros, para poder edificarnos. Damos gloria a ti, Padre, porque toda la palabra es tuya y nos has permitido conocerte más en esta tarde, Señor. Ayúdanos a todos que estamos aquí a entender, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues sí, bien. Amén. Amén. Castellana. Tramposita. Ya vi. Para los muchachos que acaban de llegar en el grupo, ahí debe estar el documento para que lo abran. La versión en inglés, Jesús está al final de la de español, como siempre. Ok. ¿Quién quiere leer el texto base en Lucas 24 a 42? Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su dolor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían en la tierra. Y vamos a estar hablando bajo el tema hoy de ansiedad y temor. ¿Quién puede leer la definición que está en el primer punto abajo? Este rarísimo fenómeno. Este rarísimo fenómeno denominado hematidrosis. Hematridosis. Se produce solo en momentos de gran ansiedad, estrés y debilidad física. Ok. ¿Qué es hematridosis? Lo que el texto nos acaba de describir. Una persona con hematridosis comienza a sudar sangre. Y eso solamente acontece en grandes momentos de estrés, lo que significa que nuestro Señor Jesús en su humanidad, antes de entrar a la crucifixión, estaba experimentando un gran nivel de estrés y de ansiedad. ¿Alguien puede leer el segundo punto donde nos dice qué es ansiedad? Ansiedad y temor son provocadas por un evento presente, pasado o futuro. Este evento puede ser real, inminente o imaginario. Amén. ¿Alguna vez alguien le ha dado ansiedad con simplemente pensar en algo? El evento no necesariamente acontece, pero puede provocar ansiedad en nosotros, o recordar un evento puede traer ansiedad en nosotros. Estoy definiendo ansiedad para entonces entrar en el texto, cómo la vamos a manejar. Entonces, en el próximo punto, ¿quién quiere leer, por favor? La ansiedad se alimenta de situaciones que no podemos resolver normalmente, basadas en proyecciones futuras de problemas exagerados por nuestra imaginación. Una de las razones por las que esto pasa es que la ansiedad se alimenta de lo desconocido o incierto, o sea, incertidumbre de las cosas que no sabemos con seguridad cómo acontecerán. Ok. ¿Alguien se identifica con algo de ahí? ¿A alguien le ha pasado? Sí, no, tal vez, a lo mejor. Ya, Alfredo, que tú fuiste más el expresivo. Sí, pues parece que nos sucede cada año cuando andan con que y se va a cerrar el gobierno y no se va a cerrar, y se va a cerrar y no se va a cerrar, y no, se va a cerrar y no se va a cerrar. Sí, porque pues en el caso de Gerardo y yo, pues como trabajamos con el gobierno, nos toca seguir yendo a trabajar, pero sin paga. Entonces, no. Sí, entiendo. Y siempre ocurre, como el año fiscal es en octubre, fines de año, y ahí viene el Thanksgiving, ahí viene la Navidad, vienen los premios, los gastos y todo, sí. Y que de repente que te digan... Sí, no, se acabó. Mes y medio sin chequecito. Sí, en lo que se arregla el fiscal. Entonces,
Entonces estamos de acuerdo que la ansiedad normalmente acontece de situaciones que están más allá de nuestra capacidad de hacer algo con ellas. Cuando nos damos cuenta que no podemos resolver la situación, sea cual sea, podemos experimentar ansiedad. Ahora la pregunta es, no lean la nota. ¿Por qué Jesús estaba ansioso? Porque le iba a doler. Porque le iba a doler. Pues ya sabía lo que iba. ¿A qué iba? La crucifixión. O sea, tú piensas que Jesús estaba ansioso por la crucifixión. Sí. Ok. ¿Alguien más tiene una opinión distinta? Jesús no estaba ansioso por la crucifixión. Si miras abajo, ahí puse un enlace. No vamos a entrar porque si no nos salimos de ahí. Sus discípulos, tras conocer a Jesús, enfrentaron la muerte y el sufrimiento con alegría. Y ahí abajo tienes un enlace, lo puedes ir para que estudies. Pedro muere crucificado al revés. Andrés, según el historiador, crucificado todavía andaba evangelizando. Juan, después de ser quemado, fue exiliado a Patmos. Santiago muere bajo la mano del rey Herodes. Bartolomé, que es Natanael, muere despellejado y decapitado. Tomás, traspasado con una lanza. Mateo, apedreado, lanceado, decapitado. Santiago, a una edad avanzada, fue golpeado, apedreado, finalmente asesinado con un golpe a la cabeza. Judas fue crucificado, este es el otro Judas. Judas fue crucificado y atravesado 45 años después de muerte. Y Pablo, después de ser apresado en Roma, murió decapitado. Así que, si todos estos hombres, después de conocer a Jesús, se enfrentaron a la muerte con esta clase de actitud, entonces no podemos asumir que nuestro Maestro, nuestro Señor Jesús, era tan débil para estar ansioso por la crucifixión. El problema no era la crucifixión. Era la separación No. del Padre. Jesús iba a recibir la copa de la ira de Dios, que es la justa retribución del pecado. Y no, Eso era lo que le estaba provocando ansiedad. Jesús estaba a punto de recibir todo el castigo, toda la ira de Dios por los pecados pasados, los presentes y los futuros de la humanidad. ¿Cuáles son las últimas palabras de Jesús en la cruz? Consumado es. ¿Sabes? Ya estuvo. Ya yo hice mi obra, ya yo pagué mi precio. Cuando Jesús está orando, si es posible, pasa de mí esta copa, no es la crucifixión lo que le provoca ansiedad. Dale, papi, que te veo pensando, suéltala. No, la estoy pensando. y lo que Entonces, ¿por qué? pensando es que era, ¿no? No, de hecho, míralo tú mismo. Mira el impacto que Jesús crea en todos los discípulos. Todos y cada uno, después de entender lo que Jesús les está ofreciendo. Tú tienes que entender que predicar en los tiempos de los discípulos no es como predicar hoy. O sea, ellos estaban jugando el pellejo diariamente. Eran perseguidos. Estos son los que te estoy enseñando. Otros, muchos, murieron lanzados a los leones para entretener a los romanos. Entonces, estamos hablando de que la gente sabía que ser cristiano en aquel entonces finalizaba con esta clase de muerte. Aún así, al ellos entender la seguridad que Cristo les ganó, ellos con gusto y con buen ánimo hacían esto. Por lo tanto, si estos son ellos por entender lo que Jesús estaba ofreciendo, imagínense Jesús mismo, que era quien estaba pagando el precio para ofrecerlo. El problema no era la crucifixión, era lo que estaba detrás. Era la ira del Padre cayendo sobre él, una sobre otra, sobre otra, sobre otra. ¿Alguien me sigue? Porque esto realmente no tiene que ver con lo de ansiedad y temor, pero es un punto que es importante, porque como pentecostal que yo era, por mucho tiempo nos enseñaron que el problema era la crucifixión. Pero entonces cuando me senté a estudiar y comencé a profundizar, me di cuenta que el problema no es la crucifixión, y por eso lo estoy soltando en la clase. Aproveché que estamos en ese texto y lo estoy soltando para que nos pongamos a pensar la realidad del asunto. Ahora vamos a entrar como tal eso fue un caveat. Vamos a la clase. ¿Cómo manejamos la ansiedad? Volvemos al texto base. ¿Y estando en qué? En agonía. ¿Oraba qué? Más intensamente. ¿Alguien puede leer 1 Tesalonicenses 5, 16 al 18? Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús.
¿Quieres decir algo del texto? No, pero de lo que acabas de decir, de agonía. En agonía dices que está orando nuevamente. Sí. Entonces, desde ahí ya estaba la ira de Dios cayendo sobre él. Desde que él está en Getsemaní, él está ansioso porque ya sabe que se acerca la hora. Pero estaba en agonía. Agonía no significa cerca de morir, ¿no? No. Agonía está en sufrimiento, está dolor emocional, estrés, ese tipo de cosas. Es que siempre he escuchado la palabra y está agonizando. Esa es otra cosa. Ok. Agonía, agonizando son... Yo pensé que estaba ya el peso del pecado cayendo y estaba... Son dos caballos distintos. Ok, muy bien. No es ni el mismo perro con distinto collar, no, son dos caballos distintos. Ok, ¿quieres decir algo del texto? No estoy pensando todavía en la copa de la vida. Ok. ¿Qué es lo que te choca? Que no sabemos Yo me imaginaba que esto era lo que iba a pasar. Que yo diría, bueno, Suéltala como okay. es, muchacho. Yo diría más que es por la separación y por el hecho de que iba a ser ¿cómo podría decir? Se iba a tener que poner él como sacrificio, pero no para recibir la ira. Porque, bueno, ya me agarraste. Suelta. Si vemos, porque se le compara en la cruz, a Jesús se le compara en la cruz como el cordero. Porque el cordero en el Antiguo Testamento era el animal que se usaba como sacrificio para la redención de los pecados. Pero al momento de que se consumía el cordero, no se consumía con ira. Dios no consumía el sacrificio con ira. Se consumía porque se requería para poder satisfacer lo que la santidad de Dios requiere. Pero no se consumía por ira. ¿Sí me entiendes? Entonces, para mí no era tanto que estaba agonizando porque iba a recibir la ira, pero porque se iba a tener que poner en un lugar de sacrificio donde iba a estar él separado, pero el padre ya no lo iba a ver como hijo, ni se iban a ver como antes eran iguales. Ahora él iba a ver la vista de Dios, o iba a recibir el rostro de Dios, porque iba a tener el rostro de él hacia él como un sacrificio. Entonces iba a dejar de ser el hijo, iba a dejar de ser el preferido, iba a dejar de ser Dios, y se iba a poner encima el manto de sacrificio, y tenía que ser consumido, no tanto con ira, pero por el requisito de santidad. Entonces vamos a ver si la escritura te respalda. A ver. La razón por la que tienes esa postura es que no tuviste en la última clase. Vamos a ver si hay vamos a ver si bíblicamente hay alguna forma de reaccionar ante el pecado que no sea indignación e ira. Vamos a ver si la Biblia apoya tu versión de que es posible reaccionar ante el pecado sin ira o indignación. Y voy a usar como ejemplo Moisés. ¿Te parece bien? Perfecto. Estamos en el monte, estamos recibiendo las tablas. Dios ve el pecado del pueblo. ¿Qué dice Dios? Voy a matar a todos. Aquí me los voy a echar. Moisés, voy a acabar a este pueblo, voy a levantar uno nuevo. ¿Cierto? ¿Qué dijo Moisés? No lo hagas. No lo hagas. Y entonces empieza con los argumentos que no voy a entrar porque esa fue la clase anterior. Moisés desciende. ¿Cuál es la reacción de Moisés? Levitas, vamos. ¿Qué es lo primero que hace Moisés? Ya tenemos ira. ¿Qué es lo segundo que hace Moisés? Imparte muerte. No las puedes separar. Bíblicamente hablando, donde quiera que tú ves pecado, ves esas dos cosas juntas en toda la historia bíblica. Desde el huerto de Edén. En el huerto del Edén tienes a Adán, tienes a Eva, tienes el pecado. ¿Qué hace Dios? Mata un animal, le pone las pieles. Entonces, no hay forma de separar ira de muerte cuando hay pecado. Bíblicamente hablando, puedo seguir toda la historia bíblica, desde el Antiguo Testamento hasta Jesús. Y se encendió la ira de Dios por los hijos de Israel. ¿Por qué? Porque volvieron a hacer lo malo, pecaron. Y luego después de la ira viene misericordia. Después del juicio, si hay arrepentimiento, en la ley venía misericordia. El Cordero recibía la justa retribución con la ira de Dios sobre él.
Por eso el cordero tenía que morir. Básicamente tú ponías, porque si tú lees el sacrificio de la ley, tú ponías tu mano sobre el cordero, traspasabas tu pecado en el cordero, ese era el simbolismo, y cuando el cordero recibía tu pecado, automáticamente era degollado, y su sangre tenía que ser derramada. Ahora pregunto, ¿no es lo que estás viendo en Jesús? Tienes razón, Jesús está recibiendo el pecado, pero no puedes separar el pecado de ira. No la vas a poder separar. Búscala en toda la historia bíblica, y donde quiera que veas pecado vas a ver ira, y si no hay un sacrificio entre medio vas a ver juicio. Esas cosas están conectadas una tras otra, una tras otra. Entonces la copa representa ira. Ajá. Punto. De hecho, los apóstoles cuando le preguntan a Jesús si son dignos de sentarse a su mesa, y él les contesta: ¿acaso ustedes son dignos de beber de la misma copa que yo voy a beber? Se refiere a eso. O sea, tú no puedes soportar el castigo de Dios. Solamente Dios puede soportar el castigo de Dios. Entonces, el cordero, como dice Jorge, de hecho, moría desangrado. No lo mataba, se quedó. Moría una muerte dolorosa, sufriendo en agonía. La agonía. La otra agonía. Sí, entonces, de hecho, eso es el Evangelio. Porque eso no cambió, es que la Biblia ni siquiera perdonó a su propio hijo. Entonces, siempre está el justo juicio de Dios es bajo su ira. Porque tú eres hijo de la ira, o eres hijo de la gracia. Y el Salmo dice que la ira de Dios está sobre los impíos día y noche. Entonces, cuando Cristo sabe la copa que va a beber, porque no va a ser más de una persona, va a ser el mundo entero, toda la humanidad. Y la realidad es que nadie ha conocido todavía la ira de Dios salvo Jesucristo, que fue lo único que la pudo recibir, porque nadie más la podía tolerar. Exacto. Donde quiera que tú ves en la Biblia que Dios suelte un poco de su gracia, de su ira, automáticamente se vuelve en misericordia hasta el día del juicio. Ok, ahora, ¿cómo manejamos la ansiedad? Ya que entramos en esa situación. Cuando Jesús entró en ansiedad, ¿qué hizo? Pray. Oramos. ¿Cómo oramos? Intensamente. Tesalonicenses nos dice lo mismo. Orar sin cesar. Pero Tesalonicenses nos dice un poco más. Nos dice, está siempre gozosos. Tenemos que entender que gozo no es alegría. Gozo es el fruto del Espíritu. Es la capacidad de mantener esa buena actitud, de mantener ese buen ánimo. ¿Cómo lo hacemos? Orando sin cesar. Jairo pregunta, no te quedes con duda. No, todo bien. Okay. Después, ¿qué dice el texto? Dar gracias a Dios en todo. Entonces, ¿cómo contrarrestamos la ansiedad? Oramos, nos fortalecemos en el gozo del Señor, damos gracias. ¿Por qué? Ya demostramos que la ansiedad para nosotros se manifiesta por cosas que están más allá de nuestro control. Lo que significa que invertir tiempo de nuestra parte en las cosas que no podemos controlar es realmente una pérdida de tiempo. No podemos hacer nada. Vamos a la historia bíblica. Marta, afanada está con muchas cosas, pero María ha tomado su parte. ¿Cuál era el problema de la historia? ¿Cuál era la molestia que tenía Marta afanada, ansiosa? Los quehaceres del día a día. Hicieron la fiesta, invitaron a Jesús, Jesús llegó, María soltó lo que estaba haciendo y se sentó a escuchar la palabra. ¿Qué hizo Marta? Marta se tiró todo arriba, que están los invitados, que está la comida, que está la limpieza, que está aquello, que está lo otro. Y la afanó, sintió ansiedad. ¿Qué le dijo Jesús? Marta, bájale 3 rayitas. María hizo lo correcto, hizo un alto en el día a día y se sentó a recibir la palabra. Y ahí tenemos otra ilustración de cómo vamos a manejar la ansiedad. Cuando usted ve que yo les peleo con la palabra, esta es una de las razones. Pues la palabra nos va a dar las herramientas que necesitamos para batallar con todas estas emociones que hemos estado hablando hasta el día de hoy. Miren cómo finaliza el texto de Tesalonicenses. ¿Quién puede leerlo? Y la paz de Dios. No, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo. O sea, esto no es una opción. Segunda de Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 5, 16 al 18, es la voluntad de Dios para nosotros. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios para nosotros? Estar siempre gozosos, orar sin cesar y dar gracias por todo. ¿Alguien quiere opinar? ¿Alguien quiere decir? ¿Necesitas una extensión, Diego? Te veo que el brazo como...
Ya cuando llega a los 40 ya tienen que hacer. Ya sé. Nos podrías hacer un recordatorio, un refresh de en Cristo, cuando hablas en Cristo, para que recordatorio. ¿Qué significa? ¿Qué entiendes tú? ¿Eh? ¿Qué entiendes tú? No me digas, ¿qué Pues entiendes tú? Yo entiendo lo que es todo, absolutamente toda la plenitud, pero no hay una manera más fácil de... Habla como el evangelista ya. Ahí te voy a soltar al evangelista. Sí, porque si habla uno en Cristo ya implica... ¿Qué todo? ¿Cómo que todo? Pues Él es la plenitud, o sea, ahí está el gozo, la paz, el fruto del Espíritu, ahí está, o sea, todo se concluye cuando habla en Cristo. Pues no es eso lo que está diciendo el texto. Sí. O sea, estas cosas no son accesibles de otra manera que no sea en Cristo. Vamos a dejar algo claro. Los varones que vienen constantemente me han escuchado decirlo, pero lo voy a repetir. Todo lo que yo enseño, todo lo que yo predico, está bajo la cláusula de un solo texto en la Biblia. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. Como la vid no puede hacer, como los pámpanos no pueden producir frutos fuera de la vid, ustedes sin mí nada pueden hacer. Significa que nada de lo que yo predique, nada de lo que yo enseñe es posible alcanzarlo fuera de Cristo. Eso es imposible. No hay forma de tú tener paz fuera de Cristo. No hay forma de tú tener gozo fuera de Cristo. No hay forma de tener seguridad fuera de Cristo. Por estar fuera de Cristo es que la psicología, las consejerías, y entiende que ese es mi feel, es el feel por el que yo me estoy dirigiendo. Pero ese feel crece en abundancia por la falta de Cristo. Cada área en nuestras vidas donde nosotros batallamos es un área donde Cristo no ha sido entronado. Punto. Yo lucho con la mentira. Por ejemplo, en esa área de mi carácter, Cristo no ha sido entronado. Y una vez Cristo sea entronado, esa área pasa de muerte a vida y ya no está sujeta a mi naturaleza carnal. Significa que no voy a mentir, no, eso no es lo que significa. Pero ya no lo voy a hacer intencionalmente. ¿Alguien me sigue? Thank you for the recordatorio. ¿Sabes? Absolutamente toda la escritura solamente es accesible para nosotros en Cristo. Punto. Todas las promesas, todo lo que la escritura dice, la única manera en que nosotros las accesamos es en Cristo. Fuera de Él no. Y esa es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que estemos gozosos, que oremos sin cesar, que demos gracia en todo. Pero todavía vamos a Filipenses. ¿Quién quiere leer Filipenses? Nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, como acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo. ¿Quieres decir algo de eso, Bobby? La verdad, amén. Porque Amén. Ok. Algo similar me pasó así en la mañana con el trabajo. No es mi compañía, no es nada, y sin embargo saco a Jesús fuera de lo que es. Siento tu dolor. Yo hago lo mismo. Y aquí recibimos otra manera en la que vamos a batallar con la ansiedad. ¿Cómo evito estar afanado? Está en el texto. ¿Qué el texto dice? ¿Cómo yo evito estar afanado? Diciendo nuestras peticiones delante de Dios. En toda oración, presentando nuestras peticiones delante de Dios. Y aceptándolo. De hecho, con gozo. Lo que sucede es que según el texto, si tú lees el texto, les voy a soltar una pedrada ahora que no sé cómo se la van a... Pero aquí te va. ¿Sabes por qué te da ansiedad? ¿Sabes por qué estás ansioso? ¿Sabes por qué tienes todas esas cosas? ¿Por qué no oras? No oras. Esa es la razón. No estamos presentando todas nuestras peticiones delante de su presencia. Y por cuanto no practicamos esta clase de oración, caímos víctimas de la ansiedad. Entiende bien que experimentar ansiedad, todo la vamos a experimentar. Permanecer en ansiedad es otra historia. Que se te ponche una llanta en el día te da ansiedad.
Pero una vez tú cambias la llanta, pusiste la respuesta, seguís andando, tú sobrepasas ese momento de ansiedad. Tú no permaneces en esa ansiedad. ¿Me sigues? Entonces, cuando nosotros permanecemos en ansiedad, no simplemente porque la experimentamos, sino que nos quedamos con toda esa ansiedad, la razón por la que nos estamos quedando con toda esa ansiedad es que no estamos practicando lo que la Escritura dice. No estamos poniendo nuestras peticiones en Él. De hecho, te lo voy a decir de esta manera. Sacamos a Dios del trono y nos sentamos nosotros a intentar resolver el problema. Entonces, ¿qué sucede? Esta es la realidad del asunto. Normalmente, lo que era malo, ahora lo hacemos un total cagadero. Y una vez estamos embarrados de pies a cabeza, que nos damos cuenta que ya no podemos, ahí nos acordamos de orar. Y no sé si me han escuchado decirlo antes, la oración no debe ser nuestro último recurso, debe ser nuestra primera reacción. Y eso es lo que el texto nos está enseñando. Entonces, ¿cuál es el producto, según el texto? ¿Cuál es el producto de presentar nuestras peticiones delante de Dios? La paz de Dios sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Y nuevamente tenemos la expresión en Cristo Jesús. Te veo pensativo, suéltame. Bien. ¿Ya está bien? ¿Bien? ¿Alguien quiere decir algo? Llega eso, está muy callado. ¿Estás viendo? ¿Ves el texto? Amén, dijo él. ¿Amén dijo qué? Amén, dijo él. Firulais. El Firulais. Ahora quiero leer el mismo texto en distintas traducciones porque quiero que veas síntomas de que estamos entrando en ansiedad. Acabamos de leer la Reina Valera que dice, no estén por nada afanosos. O sea, cuando nos estamos afanando es una señal de que estamos entrando en ansiedad. La versión Dios habla hoy dice, no se aflijan. Cuando comenzamos a afligirnos, a sentirnos por la situación, estamos entrando en ansiedad. La Nueva Biblia Viva dice, no se angustien. Y la Nueva Traducción Viviente dice, no se preocupen. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que prestarle atención cuando comenzamos a entrar en ese estado de preocupación, en ese estado de angustia, en ese estado de aflicción. Es una señal de que estamos entrando en ansiedad. Dime, Jaime. No quiero interrumpir, pero... No, dale. Estaba leyendo el texto, literalmente, lo cual no se debe hacer. Y suena como que pidan y denle gracias también, así Dios te dará paz. O sea, no te resolverá el problema, pero te dará paz. De hecho, vamos a abundar ahí. Medite cuenta. ¿Dónde él dice que te va a resolver los problemas? Ningún lado. De hecho, todo lo contrario. La seguridad que Cristo nos da es esta. En el mundo, De esa aflicción. esa es la seguridad que tú vas a tener. Esa es la seguridad que Jesús te da. En el mundo vas a tener el dolor de cabeza. En el mundo vas a tener la aflicción. En el mundo vas a tener problemas. Hace poquito compartí Ahora, esto es lo que él dice. Pero confía. Yo he vencido el mundo. Y volvemos a las palabritas que tú señalaste. En Cristo. ¿Me sigues? Entonces, ya sabemos que vamos a tener aflicción, ya sabemos que vamos a tener problemas. En el día de hoy lo que quiero presentarte a través de la enseñanza son señales que te ayuden a identificar que la ansiedad quiere tomar control del momento y que la puedas contrarrestar antes de entrar totalmente en ansiedad. Si podemos entrar en un momento preventivo, voy a hacer una pregunta, ¿qué es más fácil, prevenir o remediar? Entonces, ¿por qué siempre estamos remediando? Ya tú sabías que iba por ahí, por eso te reíste, ¿eh? No, porque me acordé, pues es más fácil pedir perdón que pedir permiso. Entonces, ahí no es mejor prevenir. No es cierto. Mejor remediar. No es cierto. Según el dicho. Sí, pero eso es una actitud rebelde, desgraciado. Así es cierto. Todos trabajan con esposas. Según el gran refrán. Oye, ¿alguien le puede sacar el aceite al carro? El que más quemado esté va a morar por este hombre.
No aceite de oliva, necesitamos aceite quemado, para ver si le entra algo. Ok, amado. Ahora vamos a ver parte de los textos. Por ejemplo, Dios habla hoy y dice, no se aflijan por nada, sino presenten todo a Dios. Pero quiero que vean ahora cómo dice la paz, y la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y esta paz cuidará sus corazones y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús. ¿Alguien quiere abundar ahí? ¿Qué es el corazón? De acuerdo a lo que estudiamos, es todo lo que guardamos. Según el concepto hebreo, la palabra corazón incluye ambas partes, tanto la mente como los sentimientos. En la cultura moderna nosotros hemos hecho una línea divisoria entre ellos. Sin embargo, esa línea no funciona y te voy a decir por qué. Lo que tú piensas provoca emociones. No hay de otra. Ahora mismo estás escuchando estas palabras, se está generando un pensamiento de las palabras y ese pensamiento va acompañado de emociones. Es cierto, o sea que mucha basura habla esto, pero en una de esas líneas más o menos tienes que estar. ¿Estoy de acuerdo? ¿No estoy de acuerdo? Alegría, enojo, molestia, pero es imposible pensar algo y no sentir algo. Eso no existe. Los hebreos entendían eso, por eso en muchos textos tú ves que en algunas versiones usa corazón, en la otra usa pensamiento, y la razón para eso es que están conectados. Por la otra parte, voy a hacer una pregunta. ¿Qué área de nuestra vida ataca la ansiedad? ¿Ataca la mente o el corazón? La mente. La mente. Y luego se va al corazón y luego se hace grande. ¿Alguien dice algo distinto? Pero permíteme, si me corrígeme, pero ¿el corazón aguarda las cosas o no? ¿En el corazón? ¿Aguardas las cosas o no? Acá las aguardas, no en el corazón. Te voy a hacer una pregunta. Cuando tú estás molesto con alguien, ¿estás molesto aquí o estás molesto aquí? No es en la mente, sí. Porque en el corazón ya es ira o odio. No sé, es que necesitamos de... De hecho, no. Quiero que ustedes lo descubran. No, todo en el corazón. Yo diría en el No corazón. la piensas. Porque no la piensas y justificas el sentimiento o Ahí es donde me gustan las clases. Sí. Así que me gustan. No quiero disagree with you, pero... No, pues... De hecho, no. Ilumínenme. Escuchen, si no hay esa clase de conversación, estamos perdiendo el tiempo. Esa es la clase de conversación que yo estoy buscando. Sí, porque yo tenía un concepto de que el corazón se aguardan todas las malas y buenas, o sea. ¿Qué dice la Biblia? No sé, pues no me acuerdo. Alguien le dice a Jairo que dice la Biblia. Estoy mirando al evangelista a ver si dice algo. Lo que en el corazón mana la boca. Ahí está. Entonces sí, cosas aguardadas. Claro. Si lo que tienes aquí le dices, ¿Y toda la basura que piensas se aguarda en el corazón o no? Esa la guardas en la mente, pero afecta a tu corazón. Ok, mira, vamos a dividirlo de esta manera. Todo lo que son ideas y conceptos, lo guardas aquí. Todo lo que son emociones y reacciones, lo guardas aquí. Entonces, bajo esa definición, la ansiedad no empieza en la mente, empieza en el corazón. ¿Tú crees? Sí, porque tu primera reacción es la ansiedad. Y cuando te calmas y usas el razonamiento, Ajá. es cuando controlas la ansiedad. Y el problema es que si no controlas la ansiedad, es cuando empiezas a hacer malas decisiones. Lo estás viendo desde el punto de vista que estás remediando, nuevamente estás rebelde. No, ahí hay un concepto también. Yo sufrí de ¿Cómo, ansiedad. por qué, por definición, qué es ansiedad? Es un pensamiento que acabas de decir. Por definición, ansiedad es provocada por una situación Una situación. que está más allá de nuestra capacidad para Sí. manejar. Puede ser temporal. Sí, ¿viste? significa, de hecho puede ser mentira, puede ser una idea. Es el punto que te estoy presentando de la mente y corazón, están interconectados. Ok, vamos a hablar del hombre que se mete en la cabeza que su mujer le está poniendo los cuernos. ¿Está ansioso o no está ansioso? Está ansioso, está loco por agarrar al tipo y picarlo en pedazos. El tipo no existe. No hay tipo. ¿Qué si eres chivo con tenis?
¿Sabes qué me deja? No te voy a preguntar qué quisiste decir, no voy a entrar. ¿Sabes qué, Dorothy? No vamos para Kansas. Pero no se lo No sabes ¿Qué son coaches? ¿A dónde se ganan esos? No sé, otro hermano que necesita oración. Ya van saliendo. Ok, entonces, sabemos que el hombre no existe, pero él está ansioso. ¿Cómo empezó eso? La mente. Para que tú... Escucha, nada empieza directo en tu corazón. Eso va en contra del principio bíblico. Nada empieza en tu corazón. Todo empieza en tu mente. Absolutamente todo. Todo empieza en tu mente. La pregunta es, ¿cómo yo alimento mi mente? Con lo que tú ves y escuchas. Si tú quieres saber el estado de tu corazón, tienes que prestar atención a lo que estás hablando, porque de la abundancia del corazón habla la boca. La pregunta del millón de centavos es, ¿cómo entra al corazón? Y voy a ir al libro de Génesis. ¿Alguien ha escuchado la ley de la primera mención? ¿La ley de la primera qué? De la primera mención. Mención. ¿No? Ok, la ley de la primera mención establece que la primera vez que nosotros vemos un concepto en la Biblia, nos brinda una imagen, una idea de cómo vamos a manejar el mismo concepto cuando lo vamos a volver a ver en otra parte de la Escritura. ¿Entendimos? Ahora vamos a aplicar eso cuando vemos la serpiente. ¿Qué herramientas usa la serpiente en el libro de Génesis? Que es la primera vez que la vemos. Engaño, mentira, cuestionando a Dios. ¿Cierto? Cuando la vemos durante el resto de la historia, está operando de esa manera, es consistente. Eso es lo que hace toda la historia bíblica. De hecho, al punto de que Jesús, cuando habla de él, dice que es padre de toda mentira, porque cuando habla de mentira, de sí mismo habla. Ok, pero escucha. Vamos a ver cómo las cosas entran al hombre en Génesis. ¿Te parece bien? Y así lo vas a mirar por todo el resto de la historia bíblica y vamos a ver si esto es así. ¿Les parece bien? Bien. Dice la Escritura que Dios creó al hombre, ¿no? ¿Qué le dijo al hombre? ¿Cuál fue la instrucción que le dio al hombre? Aparte de multiplicarse, aparte de trabajar, ¿qué otra instrucción le dio? Que se bullara. No. Ok, ¿qué prohibición le dio Dios? Sí. Ese es el arbolito de la vida. Ni me lo toques. Ok, no. No te lo Tienes de todo lo que hay en el huerto puedes comer, pero del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comas. ¿Por qué siempre dicen de la ciencia, del bien y el mal, si eso no sale en la Biblia? Sí está. Ciencia, yo nunca he visto ciencia, ese de la vida o muerte o del bien y el mal. Ok, está bien, búscalo. Entonces quizás yo me lo aprendí mal. Conocimiento lo dice, ¿no? O conocimiento. Nada, búscalo. Porque yo también le dije eso a mi wife y ¿dónde dice eso? Y le busqué y no encontré nada que dice de la ciencia. Casi la manzana. Casi la manzana. Casi la manzana. A lo mejor está en otra traducción. Pues yo lo busqué en todas las traducciones y en ni una encontré del bien, de la ciencia del bien, el mal y el bien y el Está mal. bien. Pero oye, ok, luego la buscamos. Está bien. Este es el evento. Ajá. Dios pone la restricción. Y sabemos que Adán y Eva, no sabemos el tiempo que pasa, pero sabemos que por un lapso de tiempo ellos no lo hacen. ¿Correcto? Llega la serpiente. ¿Qué es lo que hace la serpiente? Le enseño. Le habla. El oído. Escucha. Si tú ve a Génesis 3, si quieres, vayan a Génesis 3 y sigan conmigo la narración. Cuando Eva escucha las palabras de la serpiente, ¿Qué versión es esa? escucha cómo ella vio el árbol, cambió. No es la primera vez que ella ve el árbol. De hecho, por la narración de la historia podemos asumir que ella estaba sentada cerca del árbol. Porque la Biblia no dice que ella se levantó, caminó hasta el árbol. No, estaba cerca del árbol porque dice que lo vio, lo deseó, lo codició, estiró la mano y lo agarró. Pero como el árbol cambió de no tocar a yo lo quiero. ¿Qué provocó ese cambio? No fue el corazón. Lo que oyó y lo que vio. Lo que oyó comenzó a generar una emoción que comenzó a desearlo. Mientras más lo deseaba, cambió la manera en que lo veía y ahora se convirtió en codicia.
¿Y qué dijo cuando llegó a ese punto? Estiró la mano y comió de él. Pero vamos a ver si la historia bíblica respalda esta línea de pensamiento. Vamos al libro de Josué y nos vamos a encontrar con la historia de un hombre que se llama Acán, el manto babilónico y el lingote de oro. ¿Cuántos hablan de la clase de avaricia? ¿Por dónde le entró? Tú no estabas aquí. ¿Por dónde le entró a Acán la avaricia? Por los ojos. Vi un manto magnífico. Al hombre lo van a apedrear, lo van a matar y todavía está diciendo que el manto era bueno y el lingote de oro era valioso. Pero entró por los ojos, porque tenemos que entender, tú alimentas tu mente por lo que tú ves y lo que tú escuchas. Lo que tú escuchas provoca una emoción. Vamos a ver si seguimos la historia bíblica y si la Biblia me respalda. Vamos a David con Betsabé. ¿Qué dijo la Biblia? Se levantó tarde el tipo, caminando por la casa, miró a lo lejos y ¿qué vio? Una potranca bañándose. No, esta andaba, como dicen ustedes, bitch. Sí, esta andaba, mire, como Dios la trajo al mundo. Y de lejos la está viendo el rey, ¿eh? Pues el rey está en el palacio, no sabemos la distancia, pero sabemos que David era 20-20. Me veía muy bien. Qué raro baño. Pero ¿cómo entró el deseo? Que entre medio de chiste y chiste quiero que veas cómo opera. ¿Cómo entró? Nuevamente, por los ojos. No puedes desligar el principio. Entonces, ¿qué nos dice esto? Lo que vemos y lo que escuchamos afecta lo que pensamos. Lo que pensamos genera una emoción. Nuestra emoción nos impulsa a tomar una decisión. Nuestra decisión se va a convertir en una acción. Esas acciones se convierten en hábitos. Los hábitos forman nuestro carácter y nuestro carácter determina nuestra destinación. Quiero probarte esto bíblicamente. Cuando David está viejo y está enfermo, ¿qué es lo primero que hacen? ¿Quién se sabe la historia aquí? ¿Quién está viejo? David está viejo. David está en cama. Para saber si el tipo se iba a recuperar, le hicieron algo. Le llevaron una muchachona. ¿Por qué? Porque David no podía ver una nena linda sin comérsela. David tenía reputación de que se veía una mujer que le gustaba. Responde. Se la llevaba. Y la Biblia nos deja muy claro que Abigail, que se llama esa muchacha, estaba linda, era joven y era virgen. Y David, naki. Si lees casualmente, justamente después de ese evento, encontramos la historia de Absalón. No. Encontramos la historia de uno de los hijos de David que se está proclamando rey. ¿Por qué se atrevió a hacer eso? Papá está malo. ¿Qué tan mal está? Se está muriendo porque ahí está la nena y no lo ha tocado. ¿Por qué? Porque la historia de David nos enseñaba que cuando vio a la esposa de Nabal no se había muerto cuando él la estaba mandando a buscar. Después de ella agarró como 2 mujeres más. Después vio a Betsabé a la distancia. No le importó que Betsabé fuera la mujer de uno de los valientes. Se la llevó en volanta y todavía mató a Urias. Imagínate la reputación de David. David caminaba por el campamento y los hombres escondían a las mujeres. Métete ahí. Sí, no, estoy exagerando, pero quiero que tú entiendas. Y ahora está enfermo y quieren saber qué tan mal está. Abigail. Adiós. A ver cómo te va. Tú eres la ovejita que vamos a... El guinea pig. Está mal, que está mal está. Pero sí, quiero... De hecho, pero ¿por qué quería esa fama? Porque David una vez veía algo que le gustaba, automáticamente se movía en esa dirección, porque ese era su carácter. No, ese era el carácter de David en todo lo que David hacía. Cuando David se apasionaba con algo, David salía a buscarlo. O sea, David era apasionado en todo lo que hacía, tanto para bien como para mal. Ese era David. Si era para buscar a Dios, se iba hasta el cuello. Pero si era para pecar, también se iba hasta el cuello. ¿Alguien me sigue? Pero el punto de todo esto es que yo quiero que veas que nada empieza en el corazón. Cuando algo llega a nuestro corazón, significa
¿Qué hemos manejado más nuestra mente? Es este desgraciado con que irá a salir la hora. Nada. El hijo terminó el trabajo del papá y a veces Salomón. Pues sí. O sea, si yo los paso fiel. De hecho, superó al padre. Tenía para dormir con una distinta por lo menos 3 años sin repetir. Ok. Ahora escucha. Supongamos que yo no estoy contento con la destinación que estoy en este momento. ¿Ok? Entonces, ¿cómo yo revierto estos pasos? Si mi destinación no me agrada, ¿qué tengo que mirar? Mi carácter. Si tengo problemas en mi carácter, ¿qué tengo que mirar? Mis hábitos. Tengo problemas con mis hábitos. ¿Qué tengo que mirar? Mis acciones. Tengo problemas con mis acciones. ¿Qué voy a mirar? Mi vida emocional. Tengo problemas en mi corazón. ¿Qué voy a mirar? Mi mente. No estoy pensando bien, no estoy razonando bien. ¿Qué voy a mirar? ¿A qué me estoy exponiendo? Quiero que veas que no hay forma de desligarla. Y todo, absolutamente todo, antes de ser un problema emocional, se manifiesta en la mente. Absolutamente todo. Esa era mi contestación para ti, Jairo, al principio. Porque no hay... Si tú tienes problemas emocionales, no pierdas el tiempo tratando de arreglar tu emoción. La Biblia nos enseña que tienes que cambiar cómo piensas. Dime, Jairo. ¿Y el nacer de nuevo qué acción representa? Nacer de nuevo es poner tu fe en Jesús, corazón. Pero no hace el gran cambio de renovación de mente. De hecho, vamos a llevarte a la Biblia. Vamos a ver qué dice Pablo. Allá voy. Pablo pasa en la epístola de Romanos 12. Son 12 capítulos hablando de doctrina. Tiene la doctrina de la justificación, tiene la doctrina del pecado, tiene la del viejo hombre. Tienes toda esa doctrina. Sin embargo, creo que es en el 12 o en el 13 que Pablo dice: no se conformen al mundo, sino sean transformados a través de la renovación de su mente. ¿Alguien me sigue? Pablo lo que está diciendo es: tú ves toda esta doctrina que te acabo de enseñar, estás viendo todas estas verdades bíblicas y teológicas que te acabo de enseñar, no te vas a beneficiar de ninguna hasta que no cambies como piensas. Y hay 2 maneras, me imagino, que es la renovación en ¿Qué es proceso renovar? Y renovación inmediata. No hay renovación inmediata. ¿Sí hay? No hay. Sí hay, ciertas áreas de tu vida. La salvación. No, la Pues, salvación sí, es otra cosa. No, es que no hay renovación inmediata, porque decir que hay renovación inmediata contradice lo que es definición de renovación. ¿Qué es renovar? Tienes razón, porque ¿Qué es renovar? renovar un hábito no es lo mismo que renovarlos todos. De hecho, ¿qué es renovar? Renovar es hacer algo mejor, No, cambiarlo. no, renovar es volver a su estado Es que yo original. estoy en la construcción, eso no entiendo. De hecho, Renovarlo, voy a renovar es siempre lo mismo. La definición de renovar es tomar algo y volverlo a su estado original. Ahora mi pregunta es: ¿cuál es el estado original del hombre? Es perfecto. Perfecta comunión con Dios. En comunión con Dios. Ese es el estado original del hombre. Significa que Pablo lo que está diciendo es: toma tu mente y vuélvela a su estado original. ¿Cómo vamos a hacer eso? A través de la renovación de nuestro espíritu. ¿El espíritu de qué? De nuestra mente. Por amor a Jesús. Tú te sientas y cambias lo que estás viendo. Dejamos de ver la pornografía, comenzamos a leer la palabra. Dejamos de escuchar estupideces y comenzamos a escuchar más mensajes. Puedes venir a la iglesia 7 días y no va a haber cambio. No te me vuelvas a sentar allá. Es una locura, ¿sabes? ¿Ok? Y hasta que no cambies cómo piensas. ¿Algo más? No, pues ya valió. Ahora Para quiero... volver al estado natural, tenemos que morir. El Mira. estado original, ¿no? La nueva versión internacional dice: no se inquieten, significa que inquietud. Sin embargo, hay un punto que es importante, y es que cuando trabajemos con la situación esta de la ansiedad, tenemos que aceptar y someternos a la voluntad de Dios. ¿Alguien puede leer Lucas 22:42, por favor? Diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahí está. Ya hablamos de la copa, no tenemos que abundar en la copa, pero ¿qué está diciendo Jesús?
¿Cómo es que Jesús supera ese momento de ansiedad? Que sea tu voluntad. Que no se haga como yo quiero, sino lo que tú quieres. O sea, que tenemos que entender que si vamos a batallar, a enfrentar esta batalla con la ansiedad, con el temor y con todas estas emociones, tenemos que someternos y aceptar y someternos a la voluntad de Dios. No simplemente aceptar la voluntad de Dios. Aquí es donde empiezan los problemas, porque muchas veces buscamos soluciones a medias y aceptamos la voluntad de Dios, pero no nos sometemos a la voluntad de Dios. Son dos cosas distintas. Tú aceptas la voluntad de Dios y cuando te sometes a la voluntad de Dios, entonces ejecutas lo que sea que tienes que ejecutar, aun cuando no es lo que tú quieres. ¿Preguntas? No, nomás ahorita lo que hice el comentario de cosas inmediatas era porque yo no tengo un testimonio muy grande en mi vida. No es muy, entonces era de ansiedad. Me diste rash con ese comentario. Sí. No. Y yo sufría de ansiedad tan terrible, pero lo único que hice fue ir a la iglesia, oré y nunca sufrí ansiedad. ¿Qué estamos diciendo que hay que hacer? Presentar nuestras peticiones. Pues, era una inmediata y desde ahí servía a Dios. O sea. Pero, esto es lo que te quiero decir, que me diste rash. ¿De dónde sale la idea de que hay testimonios grandes y testimonios chicos? No, desde la renovación de mente, el comentario que hice ahorita. No, sí. Yo te entendí a la perfección. Quiero ir a la parte del testimonio. Cuando dices, yo no tengo un testimonio wow. ¿Qué es un testimonio wow? No existen testimonios wow. Oh, ya te entendí, ok. Son los mismos. Una de las cosas que a mí me repugnaba cuando estaba en la iglesia en Puerto Rico, ahora cuando se paraba alguien al frente y dice, pues, yo no tengo un testimonio la gran cosa, yo nunca me he metido droga, yo nunca he bebido, yo desde que nací le estoy sirviendo al Señor. Si supieras cómo me sabía popó esa clase de testimonio. ¿Sabes por qué? Porque ese es el testimonio más grande que una persona puede tener. Ese es el testimonio más grande que una persona puede tener. Desde que nací le estoy sirviendo al Señor. No tuve que experimentar toda la basura que tú tuviste que experimentar para llegar a los pies de Cristo. Viéndolo de esa manera, yo... No, soy sincero. Pues entonces había gente que se paraba al frente y hasta mentía porque tenía un testimonio impactante. Especialmente, hermano, yo vengo de hogares de rehabilitación, donde tú ves homeless como él era yo diciendo que habían matado 15 y tú los mirabas a caballo, tú lo que hacías era meterte droga con agua sucia. ¿Por qué? Para tener un testimonio impactante por la idea esa del testimonio wow. No hay testimonio wow. El testimonio más impactante para un ser humano es decir que toda su vida le ha servido a Cristo. ¿Tú piensas que eso no es un testimonio impactante, que estabas en ansiedad en el momento que oraste, pum? Dile eso a alguien que padece de ansiedad para que tú veas cómo se te va a quedar viendo. Va a empezar a pensar, ¿le pego ahora o espero que termine? Entonces, entiende que todo lo que Dios hace en nuestra vida es impactante por más pequeño que nosotros lo podamos ver. Pero vas a ver por tener que decirte. Por ejemplo, no es una bendición porque no quieres sufrir todo lo que es. No, fue una bendición grande para mí porque ya tenía meses. O sea, hay mucha gente que no quería pasar todo lo que hicieron en su vida. Y tú naciste con él ahí. Y eso de la mente tiene razón, porque yo pensaba que no podía respirar, mi cerebro, mi mente, y no podía respirar. ¿En dónde pensaba? En mi mente. En mi cerebro, en mi mente. Mi cerebro me estaba engañando. No fui yo. Oye, el comentario del Karim todavía sigue por ahí con los tenis puestos, lo que haya sido aquello todavía anda por ahí. Sí. Con tenis. Ok, llamado. No estaba casado, no había tenis ahí. Vamos a lo que sigue, no se vuelvan a meter, no lleguen a Kansas de nuevo, salgan de ahí. Mira, amado, no siempre seremos librados, pero siempre vamos a ser fortalecidos. Alguien que lea Lucas 22:43. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Dónde está eso? En el papel que le mandé. No, en la Biblia. O Lucas 22:43. Ok, amado, escucha, esto es importante. Muchas veces nosotros pensamos que oramos y que Dios va a cambiar nuestras circunstancias.
En algunos momentos eso puede pasar. Sin embargo, esa no es la realidad bíblica de muchas historias, de eso de la gran mayoría. A mí me gusta el Antiguo Testamento porque yo necesito ver lo que estoy leyendo. Necesito visualizar. En el Nuevo Testamento yo me aprendo los principios, en el Viejo Testamento yo veo cómo se aplican. ¿Cómo yo aplico esto en el Viejo Testamento? Dios no evitó que Daniel parara en el foso de los leones. Las circunstancias no cambiaron. Daniel tuvo que pasar la noche en el foso de los leones. Dios entró con Daniel en las circunstancias y lo mantuvo en las circunstancias. Dios no evitó que Sadrach, Mesach y Abednego entraran al horno de fuego. Nuevamente, ¿qué hizo Dios? Dios no cambia las circunstancias. Entra al horno con ellos y los preserva en las circunstancias. Dios no evitó que la esposa de Potifar mintiera y metieran a José a la cárcel, sino que Dios entró con José en las circunstancias y le dio gracia en los ojos del carcelero. Quiero que veas el patrón bíblico de que muchas veces nuestra oración es: Dios, sácame de aquí, cuando la voluntad de Dios es pasarnos a través del proceso como la preparación o la capacitación para algo más. Que hay momentos en que eso va a acontecer, en que las circunstancias van a cambiar, sí. Pero muchas veces Dios está más interesado en cambiarnos a nosotros y no a nuestras circunstancias. Amado, muchas veces, y estoy usando la palabra muchas veces por ser nice, pero la realidad es que somos víctimas de nuestras circunstancias porque no hemos permitido que Dios nos cambie. Porque si dejamos que Dios nos cambie, el horno de fuego se pasa una vez. El foso de los leones se pasa una vez. La cárcel se pasa una vez. Y entramos a lo que Dios tiene para nosotros. Pero cuando no dejamos que Dios nos cambie a través de nuestras circunstancias, somos el pueblo de Israel dándole vueltas al mismo desierto 40 años. ¿Hasta cuándo? Hasta que muramos. Como decía Jairo, hay que morir y nacer de nuevo. Están muy callados, así que voy a entender que entendieron lo que les quiero decir. ¿Alguien quiere decir algo? No creo que terminemos en la que estoy a punto de la otra parte del estudio, pero está bien. Cuando vamos a Mateo 26, 45 al 46 leemos: entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad, ha llegado la hora. Y el Hijo de Hombre es entregado en manos de pecadores, levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Entonces, ¿cómo Jesús llega de estar ansioso al punto de sudar gotas de sangre a levantarse y decirle a los discípulos: levántense, ha llegado la hora? ¿Cuál fue el cambio de aquí hasta acá? ¿Qué cosas hizo Jesús en el trayecto? ¿Alguien me puede decir? Jesús oró y ayuna. ¿Qué más hizo? Aceptó y se sometió a la voluntad del Señor. ¿Y qué pasó? Las circunstancias cambiaron. ¿Quién cambió? Jesús cambió. Jesús fue fortalecido para sus momentos finales. Así que, ¿cuál es la clave en el día de hoy? Amado, voy a soltar una bomba. Dentro de la iglesia hay 3 ministerios principales. Los pentecostales les llamamos nuestros ministerios BOA. ¿Alguien ha escuchado ese término antes? BOA, tú vales, nunca. BOA significa Biblia, oración y ayuno. Esos son los 3 ministerios más atacados por el diablo. De esos 3 ministerios se extienden todos los demás ministerios. Te voy a decir qué tan atacada es la oración y qué tan importante es la oración. Cuando Jesús llega al templo y ve a los cambistas haciendo negocio dentro de la casa del Señor, ¿qué palabras usa Jesús para describir el templo? Casa de oración o casa de oración. Casa de oración. Escucha, yo puedo enseñar sin orar. Después de cierto tiempo, este es el peligro que los que enseñamos, los que predicamos, los que evangelizan, nos exponemos a este riesgo, a que Dios nos da y nos regala sabiduría para entender la Biblia, y en cierto momento es posible hacerlo sin Dios. Es posible servir en cualquier ministerio en la iglesia sin Dios. ¿Tengo evidencia bíblica? Sí, tengo evidencia bíblica. Vamos al libro de Samuel y encontramos a un joven Samuel que nos dice la Biblia que nació en el templo, que servía en el templo, que ofrecía sacrificios en el templo, y cuando Dios lo llama, va donde él. Porque la Biblia nos dice que ni conocía a Dios, ni le había sido revelada su palabra.
Samuel estaba trabajando en el templo, en el ministerio, sin conocer a Dios y sin recibir revelación de la palabra. ¿Cuándo cambia eso? Una vez Elí le dice, Samuel contesta, heme aquí, dime Señor. Y la vida de Samuel cambió desde ese momento al momento de que le dicen el Kingmaker. Él fue el que estableció los primeros 2 reyes. Hicieron falta, después de Samuel, varios hombres para hacer el trabajo que Samuel hacía solo. Samuel era el profeta y el juez del pueblo. En los tiempos de Saúl todavía Samuel era el profeta, pero ya Saúl dirigía el pueblo. Así que ten la idea de lo que te quiero decir. Oración. Muchas de las cosas que estamos pasando las pasamos porque no oramos. Muchos de nuestros problemas psicológicos, muchos de nuestros problemas emocionales se arreglan con oración y estudio de la Biblia. Así que prestemos atención a eso. Definitivamente no vamos a entrar en el temor, pues si entramos en temor vamos a salir de aquí a las 9 de la noche y yo tengo que trabajar en la noche. Y ustedes ya se quieren ir. Así que con esto concluimos la clase en el día de hoy hablando de ansiedad. En la próxima clase entonces vamos a finalizar con temor. Y en enero vamos a empezar a hablar de vida en orden. Vamos a empezar a ver qué dice la Biblia, en qué manera nuestra vida debe estar organizada. Cómo establecer relaciones saludables, cómo establecer límites saludables. Y de eso vamos a empezar empezando en enero. Ahora en diciembre vamos a finalizar con temor. Le doy gracias a todos ustedes por estar aquí y sacarle su tiempo y llegar a la clase en el día de hoy. ¿Alguien tiene preguntas, comentarios? Diego, tú no has dicho absolutamente nada, así que de ¿Estaba peligro. dormido? Pues no tengo ahora. De perdida ahora para despedirnos. Padre Santo, en nombre de Jesús, hoy en esta tarde, Señor, te agradecemos por esta clase, Señor, que tú has puesto a nuestro hermano Jorge, Padre. Gracias, Señor, porque nos has bendecido hoy en este día, por habernos levantado, Señor, hacer nuestros quehaceres, Padre. Te agradecemos por todo lo que nos has dado, Señor. También te pedimos, Señor, que nos des fortaleza, Padre. Ayúdanos a orar, Señor. Ayúdanos a meternos más en tu palabra, Señor, para poder entender, Señor, lo que tú tienes para nosotros, Señor. A veces, Señor Jesús, por nuestra flojera, Señor, por las cosas que vienen a nuestras vidas, Señor, dejamos de orar, Señor, dejamos de leer tu palabra, Señor. Fortalécenos, Señor. Yo te pido por cada uno de mis hermanos que estuvo aquí, Señor, a escuchar tu palabra, Señor. Te agradecemos por otro día más, Señor, y bendice nuestros hogares, Señor, nuestras familias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias por escucharnos en el día de hoy. Esperamos que la enseñanza haya bendecido tu vida. Antes de despedirnos, queremos pedirte que consideres compartir la enseñanza y te suscribas al podcast, que nos ayudes a alcanzar más personas con la palabra que nos ha sido dada. Te bendecimos en el nombre de Jesús, y te esperamos en la próxima enseñanza. Hasta luego.